Hace su arribo desde la hermana República de Xochocotla, mi querido amigo Marcos Tafoya, y bueno, él es otro presentador. Quiero pedirle que por favor, desde su punto de vista, además Marcos también como incansable artista y promotor cultural indígena, pues seguro sus comentarios son fundamentales para este trabajo. Muchas gracias, buenas tardes y ya buenas noches. Yo no estoy muy contento, me invitaron a comentar el libro, es un librote muy interesante, pero me gustaría leer algo que me puse a escribir respecto al libro. Y bueno, voy a comenzar, dice: "Cuali teotlak inimec guan sibolinimek mostin tomasewalihniwen, no toca Marco Antonio Tafoya, nejo ni shugos, ni can Xochocotla Morelos. Asha ni senpajpaki canigan mostin al mejuantin. Igual Ikawoy Lagatzin in Tlapesque, Tlazojamati Walmiek, Ikimayo. Asha ni tonali, ni canticatec y ni hueyi tlaquitcali, Cesas Anilcali, quema, ni techasani, que ni onen, toltepen, tomasewalti, nosoquenin quiftos Miguel Moraita, y amos, tuasca, tu gente". Buenas tardes, hermanos, hermanas, todos hermanos nuestros. Me llamo Marco Antonio Tafoya Soriano, soy un ciruelo vivo donde abundan los ciruelos en Morelos, hacia Xochocotla. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y con tan grandes personas en esta mesa. Agradezco la oportunidad. Hoy estamos pues en este instituto, una casa que narra, digo que sí porque nos cuenta de alguna manera cómo somos, cómo fuimos, ¿no? Cómo fueron nuestros pueblos, nuestros hermanos, o como dice Miguel Moraita en su libro, lo nuestro, o sea, nuestra gente. Voy a abordar el tema desde mi experiencia de ser indígena en este tiempo. El término indígena pues no me suena, o más bien me suena un tanto ajeno, diría yo, y no tiene que ver con algún complejo rechazo a la identidad, es solo que no suena propio, ¿no? Desde niño aprendí por voz de mis abuelos, mis padres, mis padrinos, mis tíos, mi familia, que sembraron mi ombligo en la casa donde nací, entre un ciruelo y un limón que desde ese lugar tendría que ver el mundo. Era mi punto de partida. Me enseñaron que cuando sembramos yo era parte de la familia, porque a los 7 años fui a trabajar al campo. Y era un orgullo así muy grande, terminar los surcos para niños que nos repartían. Porque había surcos grandes para niños y había surcos grandes para grandes, ¿no? También aprendí que estar solo no era malo, o en silencio, ¿verdad? Nos servía para cuando pasábamos al lado de la piedra labrada, pudiéramos pedirle permiso y disculpas por perturbarla con nuestros pasos, siempre en silencio y con un cigarro en la boca, aunque fuéramos niños. Entendí, porque siempre nos lo decían cuando cumplíamos años: ya vas creciendo y vas a irte a estudiar a Chapingo para ser un ingeniero agrónomo, para cuando terminas, regresas para ayudar al pueblo. Siempre era hablar del colectivo, de defender al pueblo, de los de fuera que querían poner el aeropuerto, de ir a Jojutla al Año Nuevo, o a Tepalcingo y a la Loma en la Cuaresma, comer mezcal, acompañar a los familiares de los difuntos, o estar feliz porque nació un ciruelito más. Estar atento cuando el huachique hablaba en la petición de la mano de alguna novia, o en el perdón cuando se iban con el novio, ¿verdad? O llevar la promesa el 12 de diciembre, o lo divertido que era la fiesta del 1 de mayo, creer que si echábamos una piedra a la poza del padre, cambiaríamos de sexo, ¿no? Porque eso nos contaba, ¿sí? O si nos enojábamos cuando íbamos caminando a Chalma, nos convertiríamos en piedra, ¿no? O sentir coraje o impotencia por cómo mataron a Zapata, o tener nostalgia por recordar a Lázaro Cárdenas. Lo mejor era cuando en la calle de alguna ciudad o en la terminal de autobuses nos encontrábamos, resultaba que hasta suspirábamos, y una pregunta que reconfortaba: ¿ya te vas para el pueblo? O en su variante: vámonos al pueblo, coche, vamos pues. Todo lo anterior se contraponía con lo que tenía que aprender cuando salía a estudiar a la ciudad. No había espacio para los niños, los grandes debían correr a trabajar. En las calles te podían atropellar o robar. No habían abuelos o tíos o vecinos y la gente era un tanto ajena. Aprendí a hablar mejor el español. El náhuatl quedaba como algo que debíamos cuidar, pero que a la vez mis padres ya no me enseñaron a hablar.
Había un deber de sentirse orgullosos de nuestra identidad que se definía como somos de Xochocotla. Contra nosotros lucharon los federales, los coyotes de las haciendas se robaban a las mujeres, pero contradictoriamente debíamos dejar de ser o aparentar dejar de ser para que nos aceptaran, ¿no? Durante mucho tiempo parecía que no teníamos nombre o que en verdad no era necesario decir yo soy de Xochocotla, aunque nunca dejé de hacerlo. Algo que siempre pasaba es que al lugar al que fuera siempre buscaba tener un espacio parecido o gente que le gustara reírse de lo mismo, por así decirlo, ¿no? Era interesante que cuando conocíamos gente en otros lugares, en la plática aparecía una señal pequeñita que nos hacía comentar y compartir siempre. Algo que podía parecer nostalgia, sin embargo, era un pretexto para descubrirnos un poco de esa coraza que aprendimos a tener y que nos ayudaba a mantenernos vivos cuando no había la lengua, la vestimenta, la comida, la familia o la comunidad. Así era la forma de identificarnos poco a poco, una generación o varias generaciones que nos vimos despojados de ciertos rasgos o elementos de nuestra identidad. A veces era tan difícil y severo el despojo que aunque fuera tan grande lo que nos nacía o brotaba, no nos sentíamos con derecho a ser parte de. Parecía que era irremediable la distancia entre lo que era viviendo en la ciudad o estudiando o soñando con desarrollarme profesionalmente. Y paulatinamente esa consigna de salir a estudiar para regresar a ayudar al pueblo pues se iba convirtiendo en una trampa. Todo va enfocado a tomar el discurso de ser mestizo, del ser abierto a otras culturas. Digo porque se pusieron de moda términos que ya practicábamos como la interculturalidad, la pluralidad, la tolerancia, la diversidad y otros, ¿no? Que después, si hay tiempo, pues explicaré por qué afirmo que ya practicábamos, ¿no? Era frecuente pensar que ser mestizo era como contaminarse, pero como inevitable. Además, las instituciones educativas, culturales, los medios, lo primero que nos decían es que debemos progresar, es decir, dejar de ser lo que se es. ¿Quieres ser alguien en la vida? Tienes que estudiar, ¿no? Además de que estudiar implicaba apartarte del pueblo, ¿no? ¿Quieres realizarte? Debes tener acceso a una posición económica, créditos, compras con tarjetas. ¿Quieres progresar? Debes dejar de pensar en sembrar. Lo mejor es tener un empleo, un salario, una plaza, aprender computación, inglés y otras cosas que mejor voy a obviar, ¿no? En 1993 estábamos impulsando el proyecto del Centralisli in Tlaquehualistli Tonanili Xochocoltecayotl, o sea, es el Centro de Promoción Cultural, el jugo de la ciruela. Y ante los debates del Tratado de Libre Comercio había gente del pueblo que nos decía, ya ven, es más comercial el inglés. Y era catastrofista el panorama, apenas un año después del polémico quinto centenario. Las nuevas generaciones no se interesaban por la lengua materna. Los planes de estudio eran cada vez más radicales en contra de las culturas locales. Los discursos o el discurso globalizador apuntaba a una desaparición inevitable. Seguimos necios, aunque casi nos desahuciamos. Además, insistíamos en que hablar la lengua nos ayudaría a expresar el pensamiento. No, y fíjense, cuando se nos ocurrió, nos atrevimos a afirmar que pensábamos en náhuatl y que hablábamos en español, y que el mestizaje no existe como punto de llegada, sino como un estado de transición, y que la identidad se renueva al paso del tiempo, y en un proceso de asimilación de lo nuevo y las nuevas circunstancias, no faltó quienes nos vieron con desaprobación, porque tampoco faltaron quienes sí hablaban y condenaban a los que ya no hablaban, ¿no? No faltó quienes nos dijeron que estábamos justificando el haber perdido rasgos de identidad irremediablemente. Tampoco faltaron quienes nos miraban con cierta lástima por no ser lo que siempre hemos querido ser, indígenas, aunque insisto en que el término me es un tanto ajeno. Pero en 1995, ante la postura radical de un delegado municipal priista de solicitar al ejército y a la policía judicial para combatir a la delincuencia en el pueblo, la Asamblea General lo destituyó. Y afloró el argumento de los viejos de que solo el pueblo cuida al pueblo. Y aclaro que eso no tiene que ver con el peje, ¿no? Sino más bien tiene que ver con una consigna de la comunidad. Se formaron las cuadrillas y se acabaron las pandillas y hasta el narco dejó de entrar al pueblo, sobre todo después del linchamiento, que en todos los medios se condenó, pero que no fueron a preguntar de dónde había nacido una medida tan extrema, ¿verdad? Ante este triunfo, ser de Xochocotla volvió a ser algo importante.
Cuando se bloqueó la carretera en demanda de agua potable, la defensa de los manantiales y la lucha de los 13 pueblos, se convirtió en bandera de muchos pueblos en Morelos, que además empezaron a tomar la identidad como argumento. Nació el Consejo de Pueblos en Morelos. La causa del movimiento magisterial de bases llevó al enfrentamiento de la población con las fuerzas federales, y aunque las medidas fueron extremas, la gente volvió a sentir una vez más el orgullo de ser de Xochocotl. Los jóvenes, porque déjenme decirles que quienes se enfrentaron a la Policía Federal y al ejército con todo y helicópteros el segundo día fueron los jóvenes, los chavos de secundaria, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, no vieron chavitos detenidos, porque además los malvados corrían, brincaban, ¿no? En comparación a los 30 o 40 kilos de equipo que llevaba cada granadero, pues no los alcanzaban, ¿no? Entonces, fue bien interesante porque fueron los jóvenes los que ya no hablan, los que creen en el reggaetón, ¿no? Los que escuchan y bailan el duranguense, los que asumieron la bandera. Yo me acuerdo porque salimos con las cámaras a grabar, a preguntar los testimonios, ¿no? A recoger, y les preguntamos, pero ¿por qué se enfrentaron ustedes a pedradas en comparación a las tanquetas y la Policía Federal con armas largas, ¿no? Encontramos huellas de disparo del cielo hacia abajo, o sea que hubieron disparos de los helicópteros. ¿Por qué lo hicieron? Y no salió para nada ni el subcomandante Marcos, ni los acuerdos de San Andrés, ni el EPR, porque el gobierno del estado decía que estaban escondidos ahí los comandantes del EPR, ¿no? Ni Flavio Sosa, pues, porque también decían que los del agua ya se habían venido para acá, ¿no? No salió a relucir nada de eso. Lo único que nos dijeron invariablemente es que se metieron con el pueblo, ¿sí? Y quiero aprovechar eso porque seguramente ya se les está preguntando, bueno, eso que tiene que ver con la presentación de este libro, ¿no? Y lo aprovecho y lo cito por una simple y sencilla razón, que los jóvenes volvieron a redefinir la identidad. Apenas echábamos mucho relajo allá en el pueblo porque decíamos, vemos las fotos viejas, la gente grande, ¿sí? Los señores de hace 40, 50 años eran personas que separaban derechos muy claros de sí mismos. Tenían sombrero, hasta los niños tenían sombrero, ¿sí? La mayoría eran delgados. Todos se veían como hasta los músculos se les notaban, ¿no? Del trabajo en el campo. Y les decíamos a los muchachos, miren, ahora vemos a los chavos de ahora con los pantalones aguados hasta abajo, todos gordos, tomando Coca-Cola, ¿no? Entonces, era muy chistoso el contraste, porque había momentos en que hasta ellos decían, híjole, ¿a poco esos somos nosotros? Ya todos jorobados, ¿no? Los pelos parados, y bueno, muy interesante porque eso contrasta, ¿sí? Y lleva a redefinir los elementos de la identidad, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso que estoy narrando con este libro? Es que precisamente este libro, y lo comentábamos anteriormente, es un atlas que no habla ni de cifras, no hace un listado, los indígenas son así, y así, y así, y así, y así. Perdón, voy a citar alguna vez en el SEMA hicimos una muestra de video indígena, cuando pusimos el documental que hicimos sobre el carnaval tradicional de Xochocotl, ¿sí? La directora en turno en aquel tiempo, en los 90, se para y nos pregunta, yo no creí que los indígenas sean así. Decíamos, entonces, ¿cómo somos? ¿No? Y creo que esos vacíos son los que llenan, o al menos esos elementos son los que propone este atlas como para analizar y redefinir eso. Yo creo que es una invitación, no sé si exactamente haya sido el objetivo, Miguel nos platicará, pero creo que nos da estos nuevos elementos para decir si vale la pena redefinirnos la identidad. Nosotros sostenemos, y lo digo de esa manera, el nosotros, estamos acostumbrados a hablar de nosotros, no de manera individual, ¿sí? Nosotros sostenemos que la postura del ser mestizo es una postura cómoda, ¿no? Ahorita que necesitamos defender nuestro territorio, defender nuestra cultura, defender nuestro país, lo que menos necesitamos es ese ser mestizo que brinca y se queda volando ahí.
entre los laberintos de la soledad, sino que necesitamos retomar estos elementos, algunos de los que están aquí, otros que seguramente, porque cada obra creo que es incompleta, es más grande la diversidad de nuestra sociedad, ¿sí? Pero que nos puede ayudar a dejar de estar volando en el ser mestizo y comenzar a definir y arraigar, ¿sí? Quisiera de alguna manera decir, en este siglo XXI somos indígenas de este tiempo con una o dos lenguas maternas. Ya usamos y nos apropiamos de las nuevas tecnologías, de las herramientas metodológicas y del conocimiento para ayudar al pueblo. Posiblemente no solo desde el campo, ¿no?, en este momento, pero después de pasar los diferentes traumas sociales, seguro que hay un renacer y una demanda por ponerle nombre a nuestra identidad. Indígenas, nahuas, de Xochocotla, de los nuestros, nosotros, los otros, no sabemos qué nombre le vamos a poner a lo que somos, ¿no? Hablo desde Xochocotla porque soy de ahí, ¿no? Pero quisiera más bien que lo viéramos en términos de la sociedad plural que somos, ¿no? Los proles, o como se le tengan que decir, ¿no?, pero que nos defina algo. Nombrar es crear, por eso es que debe nacer de los pueblos. Creo que hay una etapa de resignificación en la que se va asumiendo que no es la lengua lo único que define a la identidad. Creo que ya se ha rebasado la expectativa y los pueblos evolucionan en la creación de nuevos significados de identidad, incorporando, rechazando, adaptando, adoptando, ¿sí? Y el último llamado como para aventarnos a leer el libro, a comprarlo, a, no sé, adquirirlo, si hay en las bibliotecas vayan y leanlo, de preferencia cómprelo ahorita porque si no, no hay reediciones, ¿no? Pero la invitación es a darnos cuenta que una ciudadanía a la cual se le mantiene sin una identidad, y además, ojo, haciéndola sentir que no tiene derecho a asumirse parte de una identidad o de una cultura, ¿sí?, es una sociedad vulnerable. Creo que la identidad cultural siempre será la base para hacer las políticas públicas. Si aquí nos hace falta una legislación cultural, tiene que partir de la identidad. Si no decidimos qué somos, ¿sí?, si no asumimos qué queremos, o sea, de dónde partimos, pues realmente cualquier candidato ahorita no va a funcionar, ¿no? Cualquier actividad, cualquier movimiento no va a funcionar. Por eso tiene que partir de esto, y creo que es un vacío que al menos propone este libro, con todo el equipo de antropólogos, con toda la propuesta que tiene, y que lleva, pues, ¿no?, a ponernos un grano de arena o una piedrota, depende de dónde lo queramos ver, para poder redefinirnos actualmente.